tiene dudas, lo dejamos allí, ¿está bien? Entonces, el control de cambios en el manual habla sobre cuál es la historia del documento. Entonces, nosotros comenzamos en junio del 2021 con la primera revisión para sacar el manual y hemos subido de edición y revisión. Esto lo vamos a ver más adelante, pero les voy a hacer un resumen. La edición, ¿se acuerdan que les había dicho que ASME está casado con una versión antigua, como de la vieja escuela, de que manejan edición y revisión? La edición es una manera de decir qué tan importante es el documento, como qué pasos agigantados tiene. En medio puede haber revisiones pequeñitas, pero el cambio editorial, lo que le llamamos editorial, es cuando haces cambios mayores al libro, cuando cambió toda una sección o que reestructuraste las ideas de ese documento. Pasa también en los libros, pasa en muchos documentos que se llaman cambios editoriales. Eso también sucede mucho cuando revisemos los procedimientos de soldadura. Hay cambios editoriales y cambios menores que son de revisión, que no tiene que hacerse una nueva calificación de WPS, pero lo vemos después. Entonces, esta parte de edición son cambios mayores. Entonces, si se dan cuenta, en la edición 1 tuvimos solamente una revisión. ¿Por qué razón? Porque en este caso fue cuando pasamos de edición 0, que era el primero que sacamos. Tuvimos la Joint Review y en esa Joint Review se hicieron muchos cambios al manual. Entonces nos dijeron el equipo de ASME, en este caso no vamos a hacer una revisión, porque cada vez que nosotros vengamos a hacer una Joint Review, lo más seguro es que vas a hacer un cambio editorial. Entonces, cada vez que hagamos Joint Review, vamos a hacer un cambio editorial. Fue la primera edición. La segunda edición fue cuando cambiamos, todo el manual cambió a la versión inglés y español, lo que platicábamos. Antes había un manual en inglés y uno en español. Pero imagínense estar trabajando en dos documentos por separado. Entonces, lo que hicimos fue los unimos, pusimos un párrafo debajo de otro y eso cambió todo el documento. Entonces, fue un cambio editorial porque todo el documento se modificó en páginas, en forma y demás. Entonces, de esa edición 2 tuvimos 6 revisiones y esas revisiones fueron muchas de control de cambios de los formatos. Sucede que es algo que tienen que considerar siempre, que los formatos que están relacionados con ASME, si llegasen a cambiar de revisión, hay que cambiar de revisión del manual. Es lamentable, pero que si le haces un cambio de revisión a los formatos que tenemos en SIG e impactan al manual, el problema va a ser que hay que estar cambiando de revisión. Entonces podemos llegar a revisión 15, porque saben que en este documento, en este manual, tenemos como 12 o 13 exhibits, 13 formatos. Entonces, si alguno de esos formatos cambia, la revisión del manual cambia. Entonces, habría que tener en cuenta. Por eso hubo tantas revisiones. Y es seguro que las próximas vayan a haber también muchísimas revisiones. Y la última editorial fue de esta Joint Review para división 2. ¿Ok? Sección 8 y división 2. Hay dos personas aquí, una es el control de calidad, que soy responsable, y el otro es nuestro inspector autorizado, que es Sergio Aarón, y bueno, los dos firmamos de que el documento está validado. ¿Vale? Sergio Aarón Rodríguez, correcto. Todas estas abreviaturas son las importantes, me gustaría que las revisaran y mañana las volvemos a preguntar. Normalmente les va a tocar como de a 3 cada quien, entonces vamos a hacer una ronda. Por ejemplo, Aldair le toca la primera, Ariadna la segunda, Cristian la tercera, y así hacemos un rol para que más o menos la revisen. Y digo, no es que se las aprenda de memoria, más o menos que sepan qué podría significar. ¿Okay? Por ejemplo, ASME, creo que todos entienden qué es ASME, pero al menos como que tengan una idea. ASNT es una sigla también bastante común, ASTM también común, y al menos que las revisemos o entendamos más o menos para qué funcionan. Después vienen unas iniciales o unos símbolos, abreviaturas, que son de cada uno de los puestos. Vamos a ir para allá, y bueno, hay algunas otras que están por aquí que me gustaría que revisaran como tarea. ¿Les parece bien? Entonces, comenzamos. Autoridad y responsabilidad. Sin leer todavía el documento, ¿quién cree que es el responsable de esta sección? Correcto, el CEO y Quality son las dos personas más importantes o encargadas de autoridades y responsabilidades, no sin menospreciar el resto de los departamentos. Hay una parte que dice que el responsable es la persona que indica el manual, pero que él podrá asignar a alguien más que haga la actividad, siempre y cuando, por ejemplo, que yo sepa que esa persona tiene los conocimientos para hacer esa actividad.
Yo no voy a ponerle a hacer unas actividades de ingeniería a Cristian cuando Cristian ha estado más en construcción o en Project Manager. Entonces, no puedo asignarle actividades. Ahora, yo no puedo asignarle a Cristian actividades porque él es el Project Manager. Él es el que debería decidir quién haría las actividades de ingeniería, porque él conoce el perfil de cada uno. ¿Ok? Entonces, esas actividades están en función de este organigrama. Entonces, Project Manager sí tiene la facultad de pedirle a almacén que haga cierta actividad, pero si almacén está ocupado y no puede, él junto con almacén se pondrán de acuerdo de quién podría hacer esta actividad. Más que nada son las personas que están debajo, son las que podrían hacer la tarea del que está arriba. Si en un momento construcción que está Cristian, él pues bueno, no va a soldar, ¿verdad? Pero sí le podría pedir a un soldador que haga la actividad de constructor si es que lo estamos encaminando. Ustedes saben que siempre buscamos seguir al que está arriba, al puesto de arriba, con el objetivo de buscar una promoción. Entonces tú siempre vas a aprender del que te está coordinando tus actividades. Entonces en el ejemplo del examinador, era lo que platicábamos ayer, este examinador lo que buscamos es que sea coordinador de inspección. Recuerden, coordinador de inspección es la persona más importante de como un inspector, se convierte en un inspector. Un inspector no es, normalmente aquí un examinador se convierte en un inspector. En otras compañías un examinador es examinador. ¿Por qué razón es diferente el examinador aquí al coordinador de inspección? Porque el coordinador de inspección es la entidad más alta que coordina a todos los inspectores, y un inspector es lo que llamamos API 653, API 510, 570, un CWI, todos estos niveles que le llamamos inspector de soldaduras, de pruebas, de recipientes, todos estos son inspectores. El coordinador de inspectores es el jefe de todos estos inspectores. Entonces esta persona en realidad tiene un nivel muy alto de inspección. A tal nivel de coordinador de inspección se convierte en el coordinador de que si tienes problemas, por ejemplo, imaginemos que hay 5 talleres que estamos inspeccionando o 5 compañías o empresas que estamos inspeccionando tanques, recipientes, tuberías. El coordinador de inspección está hablando con cada uno de ellos y le está diciendo, oye, el inspector tuvo un problema y dice, no sé cómo resolver, en lugar de prueba hidrostática, ¿qué puedo hacer? Porque no hay agua. El coordinador de inspección sabe qué alternativas usar y los riesgos que hay de eso. Es decir, es una persona que tiene mucho más nivel. Entonces, ese nivel que está aquí es muy alto, aunque nosotros lo vemos como si fuera más el que revisa la soldadura. No, es la persona que tiene mucha habilidad y mucho conocimiento en diferentes áreas. Entonces, los examinadores, estamos buscando que los examinadores de Intelia tengan ese nivel, que busquen todo ese conocimiento de inspección, y es por eso que la mayoría de nosotros estamos aquí, tenemos que tener este perfil. ¿Okay? Digo, Tere ha visto algunas partes de inspección para cuando se revisan materiales, José David y Arturo han hecho mucha parte de pruebas no destructivas, es una partecita de lo que hace un inspector. ¿Okay? Entonces, todo eso, la intención es que se conviertan en este nivel. Aldair en su momento estuvo haciendo pruebas no destructivas, ha visto temas de soldadura y bueno, ha hecho de respaldo de inspector, y es la parte de entrenamiento que todos han hecho. Diego, tú alguna vez también estuviste revisando materiales, ¿no? Bueno, entonces toda esa parte es irlos formando como bases de coordinador de inspección. ¿Okay? Entonces aquí se ve un elemento muy sencillito. Recuerden, todos estos tienen un valor bien grande y bueno, hay que irlos adentrando en el detalle. Bien, entonces, hablando de autoridad y responsabilidad, las dos personas importantes es el CEO y el de calidad, porque son las personas que van a coordinar. Si el QCMA no puede resolver algo, tiene que ir con el CEO a resolverlo. Es como lo que hablábamos ahorita, si el examinador no puede resolver algo, tiene que ir con el coordinador de inspección para resolverlo, en ese caminito. Entonces, hablamos aquí de que la versión en inglés prevalece con la de español, porque hay algunos errores en la de español, entonces más para que lo tomen en cuenta. Y bueno, creo que no nos dio tiempo de avanzar más. Les informo de la organización, estructura organizacional. Project Manager es Cristian y lleva la PM. Technical Administrative Assistant lo hace Ariadna. Engineering Coordinator lo hace Carlos.
Design Engineer lo hace Arturo. Debajo de Design Engineer vienen ustedes dos que son trainee de Design Engineer. Tienen que empezar a ver el tema de ASME, cómo hacer consideraciones, cómo estudiar ASME 8. A partir del dibujo, digo, si ustedes dibujan, no solamente es dibujar por dibujar, hay que conocer más sobre la memoria de cálculo para que en un momento, si les entregan una memoria de cálculo, ya sea Carlos o Arturo, sepan cómo entender esa memoria de cálculo. Vamos a tener una reunión específica para revisar una memoria de cálculo y que ustedes puedan procesar esa información y pasarlas a un plano o tener los criterios correctos para decir, esto no me parece bien, hay que corregirlo y hacerlo de esta manera. ¿Okay? Entonces, hagamos una reunión separada para eso. Después venimos con Purchase Coordinator, esto lo hace Teresa. A mí me gustaría que se aprendan sus iniciales. Entonces, en este caso, Design Engineer les podría corresponder a ustedes también, porque van a hacer la parte de diseño. Entonces, que se aprendan que las suyas son las de PC, es Tere, Warehouse Chief es Rosario, Construction Coordinator lo está haciendo ahorita Cristian. Cristian, entiendo que por la demanda que vaya a haber de ASME, va a solicitar un coordinador de construcción porque después él se tiene que andar moviendo. Entonces, por ahora a Cristian le tocan estas dos tareas. ¿Okay? Después seguimos con el constructor, en este caso es CO, esto le toca a Valentín. Esto a Cristian, por ser el coordinador de construcción, tiene que hacerle saber al señor Valentín cuáles son sus responsabilidades. El welder es WE, que eso también tiene que ver, lo digo que lo tienen que conocer porque en algún momento el manual va a decir el coordinador de inspección junto con el welder deberán de hacer una revisión, bla bla. ¿Sí me explico? Entonces, para que aparezcan estas iniciales y sepamos qué son. Helper es lo que están como ayudantes de los soldadores. Y nos pasamos al área de control de calidad. Perdón, ¿quién era el warehouse chief? Rosario. Coordinador de inspección ahora es Carlos, pero en algún momento en estos papeles le pueden dar responsabilidad o a Arturo o a Aldair, que alguna vez lo hizo. José David no sé si ha hecho esta parte y bueno, algunas veces he trabajado con Carlos en esto. Entonces hay varias personas aquí, el principal responsable es Carlos. Coordinador de inspección puede hacer las mismas actividades que QCM. Entonces en un momento dado, si yo quisiera designar actividades de QCM, tengo que asegurarme que esta persona conoce cosas de QCM, que muchas de ellas son administrativas. Bien, en algún momento a Aldair le tocó ser QCM, pero yo no estuve y él estuvo haciendo actividades de coordinador de inspección como de QCM. Welding Inspector Supervisor, esto también tenemos que tener cierto perfil en soldadura. Entonces tenemos que tener reconocimiento, exacto. Arturo lo ha hecho esta parte, tenemos que tener demostrada 8 horas de capacitación, que es esta parte que estamos haciendo de capacitación. Tenemos que demostrar capacitación en ASME 9 y demostrar experiencia en haber hecho trabajos de soldadura, es decir, de inspeccionar soldadura. Entonces, bueno, esto también hay una parte exclusiva del manual, que es el WIS. Quality Assurance, esto lo está haciendo Alejandra completamente y es toda la parte administrativa y se meten algunas cuestiones técnicas. Examiner son todos nosotros que nos hemos convertido en un momento en examiner. Digo, no sé, Pepe, Raúl, si ustedes han visto algo de pruebas no instructivas. Tú sí has visto, ¿ah? ¿Tú has visto algo de pruebas? Allá del Guay estuvieron haciendo unas pruebas no instructivas, unos rayos X. Creo que usaban un líquido violeta o algo así, líquidos penetrantes. Ah, también líquidos penetrantes. Muy bien. Y ahí veían si se fisuraba. Correcto, correcto, ok. Digo, está bien eso de que tengas conocimiento porque eso te da una idea de cuando vayamos hablando de qué temas son. Muy bien, perfecto. Y por último tenemos la compañía, que en este caso es Indexa, que nos están dando el soporte de radiografía. Entonces, nada más por hacer un resumen, no me acuerdo cómo...